Estamos de regreso con Alejandro Zúñiga y el Paseo de la Fama. Continuamos con la entrevista que sostuve con Diego Di Marco, que nos habla sobre tips de nutrición, sobre sueño, sobre su carrera, sobre cosas personales y mucho más. Aquí la entrevista que sostuve con Diego Di Marco, colaborador del programa hoy. El nivel de estrés es por la cantidad de personas que hay, y los automóviles y el andar, la gente que anda en metro, que anda en metrobús, vaya, los niveles de estrés están verdaderamente complicados. Sí. Y la cuestión económica, ¿cómo también cambiarle un poco el chip a la gente? Mira, el estrés tiene diferentes aristas o vectores. El estrés puede ser social, el que acabas de decir tú, emocional, laboral, familiar, por familiar enfermo, porque mucha gente que tiene un familiar enfermo puede tener estrés. El estrés es una reacción normal del cuerpo, ¿no? El problema es cuando vives tú bajo una reacción de estrés constante que se convierte en lo que se llama síndrome de fatiga crónica o demás. Sí estamos en grandes problemas, porque, y es mundial, no solamente de México, porque lo acelerado del mundo, y sobre todo en ciudades como estas, o Monterrey, Guadalajara, luego todas las ciudades tienen estrés diferente, hace que vivamos rápido, a la corrida, corriendo. Todo corre, el pensamiento, la emoción. Si tú te pones a pensar, en este momento que estamos ahorita hablando, muchas personas oyentes o están pensando en lo que van a hacer dentro de un rato. Y no están oyéndolo ahorita. Eso es parte del estrés que tenemos. Entonces, ¿cómo hacer que el niño, el papá, porque los niños también tienen estrés, no vivan estrés? Pues la verdad es cambiar el chip al pensamiento. Cambiar el chip al pensamiento, porque no vas a poder cambiar de trabajo, o sí, o de situación laboral o contextual. O sea, yo no me puedo mudar a la Ciudad de México, tengo que seguir viviendo con el tráfico que hay, lo tengo que aguantar. Entonces tenemos que cambiar el chip del pensamiento. ¿Y cómo lo haces? A través de diferentes técnicas, de relajación, de meditación, de vivir el presente, lo que te estaba haciendo, de verdad, estás en un momento de tráfico, estaciona el carro y camino descalzo. De repente cuando ya no puedes más, te metes a un cine, que es lo que yo hago, y veo una película divertida. Sí. Ese tipo de cosas que de verdad rompen con el paradigma del estrés. Porque lo más fácil es tomarte una pastilla y evadir la situación. Pero en realidad lo que tienes que hacer es convivir con el estrés. No hay otra. Y yo siempre, cuando hay ese tipo de cuestiones, les digo que bueno, hay que utilizar nuestros recursos cuando estamos mal, y hay muchos recursos, algunos que te cuestan, otros que no te cuestan, o sea, irte a un parque, correr, o sea, vaya, hay muchas opciones, y de repente esos recursos a la gente se le olvida que existen. Sí, se nos olvida. Mira, una de las cosas que yo más estoy promoviendo es que tú eres tu propio gimnasio, y el uso de los parques. Yo entiendo que es maravilloso ir a un gimnasio y tener un entrenador y que el entrenador te diga, sube, baja y no sé qué. Pero el solo hecho de caminar, deja correr, caminar 30 cuadras, caminar media hora. En un parque, te distraes, sientes aire diferente, ves gente. Toda esa observación hace que tu mente se recree. Entonces, esas cosas fáciles. Yo hago mucho eso, ya sea que estoy en México o cuando estoy en Miami, lo que más hago es esto. Salirme en la mañana o a mediodía a caminar o a correr por diferentes lugares, cambio las rutas. Entonces veo, conozco y demás. La verdad que sí es una buena terapia. O lo que te decía del cine. ¿Por qué del cine? Porque de verdad ver películas y ver situaciones que te hagan reír, la risa, o sea, es algo maravilloso. Estás estresado, háblale a tus amigas o a tus amigos y vete una tarde de café y vas a ver cómo te va el estrés. Sí. Y Detén el Tiempo, este libro, bueno, logró una venta impresionante, les fue muy bien. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué tal? Que fue un proceso, me imagino un proceso creativo muy interesante, porque además no era solamente que tú escribieras, sino era estar escribiendo con otra persona. Sí, fue un proceso largo, porque además, bueno, Lupita tiene otros libros, pero yo no tenía mucha experiencia en escribir. Hubo muchos años de trabajar y de depresión y de estrés, porque primero tienes que ponerte de acuerdo con otra persona, y luego hay un editor que también es una tercera persona que tiene que leer y opinar y demás. Pero y otra cosa más que pasó en ese libro, que te lo cuento, es que es un libro que tiene mucha fundamentación científica. No está aburrido, pero sí tiene como mucha
evidencia científica de médicos de todo el mundo. Hay 20 médicos de todo el mundo que fuimos a entrevistar en congresos, en viajes y demás, desde Bélgica, Argentina, Colombia, Estados Unidos. Muchas están en inglés, que ese es otro problema porque luego hubo que traducir, y muchas las hicimos grabadas, entonces tuvo que hacerse una transcripción. Entonces, el proceso de aterrizar ese libro fue de muchos años, de mucho estrés y de mucho entender. Pero te voy a decir, lo más difícil de ese libro, ¿sabes qué fue? Como viene, son 9 herramientas y tiene desde lo hormonal hasta el estrés, la piel, la alimentación. Lo más difícil fue, primero, Lupita y yo entender los conceptos médicos, porque íbamos con el número 1 de hormonas en Bélgica del mundo, que es el profesor de casi todos los que estudian reemplazo hormonal. Nos hablaba de unas cosas que a la hora que escuchaba decía, ¿qué quiso decir? Me acuerdo perfecto una historia donde él hablaba en la grabación que hicimos sobre una hormona que es la vasopresina, ¿no? Que es una hormona que controla la tensión y muchas cosas, ¿no? Y a la hora de escucharlo en inglés decíamos, ¿qué era esa hormona? El aterrizar todas esas hormonas, la alimentación, la inflamación del cuerpo, los tips de cada uno de los médicos, de forma fácil, para primero entenderlo nosotros y luego que la gente lo entienda, demoramos años. Pero bueno, fue un buen trabajo. El libro es el primero en español que habla de estos temas, no había, entonces abrió mercado y salió en 17 países donde le ha ido muy bien, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, que está en español también. Entonces estamos muy orgullosos de tener el tiempo, ¿no? Claro. Tengo aquí en mis datos algo que, bueno, es un dato a lo mejor personal, pero que, bueno, también creo que puede involucrarse con la cuestión profesional, y es el que tu madre padeció cáncer. Sí, mi mamá tuvo 7 años de cáncer. Primero empezó con un cáncer que se llama HER2 positivo, mama, que es un tipo de los cánceres que hay. Ahorita que pasó esto todo de Angelina Jolie, es un poco más agresivo que el que ella tiene, que tiene probabilidad de tener porque es un estudio genético que se hizo. Sí, entonces es un cáncer que tiene una reacción muy particular metastásica. Automáticamente a la hora de que no se puede controlar, se va a diferentes lugares. Entonces ya lo tuvo ahí, luego se tuvo en columna, se fue al cerebro, luego a pulmones y por último, antes de morir, se fue al hígado. Todo ese proceso que yo viví con ella de trabajar las emociones, los pensamientos, a mí me llevó a entender muchas cosas, sobre todo qué pasa con la familia de alguien que tiene cáncer, porque además murió a los 57 años. Muy joven. Ajá. Y yo lo escribía de tener el tiempo junto con ella, o sea, yo estaba con ella en todo este proceso. Ella lo luchó mucho, hicimos muchas cosas, y bueno, estuvo 7 años, hasta que yo creo que ya el cuerpo estaba muy débil y también se cansó, porque el cuerpo se agota, ¿no? Pero yo aporté muchas terapias alternativas, me refiero a alternativas con alimentación, con suplementos, con hormonas, y estuvo muy bien, o sea, en realidad ya estuvo muy bien hasta el final, ¿no? Pero yo aprendí mucho sobre cáncer, y porque además mi familia tiene una genética predispuesta al cáncer. Actualmente mi hermana que tiene poco más que yo, o sea, está muy joven, 40 y poquitos, tiene cáncer también, el mismo que mi mamá, pero ella lo tiene muy controlado porque es más joven, uno aprendió más sobre esto, pero bueno, sí tengo una familiaridad muy importante con el cáncer. Y fíjate que hablando de cáncer, las estadísticas a la hora que yo investigué sobre esto y la genética del cáncer en diferentes regiones, el norte del país, de México, sí, es de las regiones donde más cáncer de mama hay, fíjate. Y esto por los genetistas, dicho por los genetistas. Y se debe a varias cosas, ¿no? Pero bueno, lo que yo puedo decir en resumen del cáncer es una enfermedad terrible. De alguna forma todos tenemos un código genético, y ese código genético positivo o negativo lo podemos despertar o no despertar. Yo, que vivo con esta vida saludable, escogí no despertar esto y no lo voy a despertar. Y bueno, y no es que escojas o no, yo lo que quiero que la gente escoja es vivir saludables. Yo sé que a lo mejor pues
hay gente que vive saludable y se despierta a esta enfermedad, pero hay menos disposición. Entonces, mi mensaje es, cuida tu estilo de vida, la verdad, cuida tu estilo de vida. Tienes menos probabilidades de padecer esta enfermedad. Y el segundo libro fue más fácil, porque bueno, al final de cuentas, el primero, como todo primer proyecto, debió ser complicado, y ahorita me lo decía, de los términos, tanta información que tenían. El segundo, ¿cómo fue? El segundo, como ya teníamos mucha información, fue bastante fácil. En un año lo terminamos, el otro estuvo 6 años, en un año, porque además había como, lo que nos pasó fue, quedó mucha información, y a la hora que sacamos el libro, hicimos todo este movimiento con los medios, que agradecemos mucho el apoyo. La gente empezó a pedir, ¿y qué más? ¿Y qué puedo hacer? Y demás. Entonces yo dije, Lupita, tenemos que hacer algo más práctico. Y así salió el ABC para rejuvenecer. Que a diferencia del otro, que el otro tiene muchos términos y mucha investigación, yo creo que los dos están complementados. Tienen como que, si tú quieres llevar este proceso de bienestar y que tu familia viva con bienestar, hay que leer los dos. Sí. Pero el segundo lo puedes leer de una forma muy fácil, y además lo puedes empezar a hacer en tu casa, porque tiene, además de que son menos herramientas, que es el A significa a limpiar y luego nutrir, que es la desintoxicación del cuerpo. El B baja tu nivel de estrés y hace ejercicio, o sea, ponte en acción. Sí. El C es cambia tu actitud y duerme, por favor. Entonces ahí tienes alimentación, tienes sueño, tienes ejercicio y tienes estrés, que es la actitud, ¿no? Entonces, lo que hacemos contigo es, te damos 30 días con una agenda donde viene qué tienes que desayunar, mejor dicho, te despiertas, qué tienes que tomar, que el agua con limón, por ejemplo, el tip de amanecer, que es diario para el detox, es, te despiertas y tienes al lado de tu buró agua, preferentemente tibia, ¿sí? Un vaso de agua tibia, y le pones unas 3 o 4 gotitas de limón, ¿no? Que es como si fuera un té de limón, y luego 2 cucharadas de aceite de oliva. Entonces empiezas a limpiar el hígado, en ayunas el hígado, y empiezas a limpiar todos los intestinos, y además alcalinizas el cuerpo con el limón, ¿no? Entonces ese es el primer, y así vamos contigo, qué desayunar, qué licuado desayunar, qué comes, cuál es tu snack de media tarde, de mediodía, tu cena y demás, y vamos 30 días contigo. No solo eso, qué debes pensar, cómo bajas el estrés, cuál es tu tips de sueño antes de irte a dormir. Por ejemplo, no sé, a gente que llega muy cansada y muy estresada, ¿qué le aconsejo yo? Date un baño y te vas a dormir. Cosas así. Entonces el libro funcionó mucho, tiene exactamente 1 año y 1 mes, y el boca a boca del libro nos ha llevado a vender más de 120,000 copias, lo cual es muchísimo, porque sí. Tú sabes que en un país donde no se lee. Sí, donde cuesta, estamos muy agradecidos, muy. Por eso no voy a dejar de escribir, porque eso significa que la gente está receptiva a esto, ¿no? Porque al principio uno pensaba que es por todo lo que hacemos en medios y demás, pero ahorita yo voy, no sé, el fin de semana fui a Toluca y todos los en la mesa tienen el libro, señoras por la calle me paran y me dicen, estoy viendo tu libro, el capítulo tal. Entonces yo estoy muy agradecido porque puse gran parte de mi vida ahí y le tuve mucha fe desde el momento que empecé a escribir, y Lupita y yo hemos hecho una gran mancuerna, grande. Y bueno, ya por último me gustaría que le dijeras a la gente que nos escucha cómo es que pueden contactarte para algún curso, para taller, y sobre todo también, bueno, dónde pueden encontrar tus libros. Mira, los libros están en muchos lugares. En México, en Sanborns y en Gandhi, en todas las librerías están. Sanborns es nuestro mayor distribuidor de libros y siempre está en novedades y en los primeros lugares. También está en Amazon, para la gente que está cerca de Estados Unidos, puede llegar por Amazon. Y también está electrónico en una página que es de nuestra editorial que se llama amabook.com, que lo puedes bajar, y creo que cuesta $3 o algo muy barato para que la gente que tiene, no sé, iPhone o iPad lo pueda bajar. Sí. Esos son los libros. Yo lo que hago, más que cursos, doy talleres prácticos, muy rápidos, de estilo de vida. ¿Qué significa esto? Me contrata para ir a escuelas o de repente para, no sé, reuniones de señoras o de amigas y demás, o el auditorio, que acabo de dar uno en el auditorio ahorita para el Día de la Mujer, las empresas, y lo que hago es, les hago vivir un poco
cómo sería cambiar el estilo en 2 o 3 horas, depende. Y cómo me contacta, yo tengo por mi Twitter, @DiegoDiMarcoS, al final Diego Di Marco S, o por mi fanpage de Facebook, que es Diego Di Marco TV, o sea, es www.facebook.com, diagonal Diego Di Marco TV, como televisión, pero TV, y ahí pueden contactarme y con muchísimo gusto. Yo voy donde me llaman, porque además me encanta el contacto con la gente, me encanta sentir que puedo aportar algo y que la gente diga, wow, voy a ponerme a hacer ejercicio, voy a empezar a cambiar la alimentación, o algo muy básico que también hago en el curso, que es muy chistoso, es voy al supermercado, como que voy al supermercado, para que la gente aprenda a escoger qué hay en las góndolas, porque a veces vamos al supermercado y hay tanta oferta que no sabemos qué comprar. Entonces les enseño a leer la etiqueta de eso hasta que hagamos ejercicio al final juntos, que con los movimientos animales y demás, que lo que hago hoy, ¿no? Que es muy divertido. Entonces, pues yo estoy como abierto a todo lo que se pueda hacer en México contra obesidad, diabetes y enfermedades, y sobre todo a una cultura de estilo de vida sano. Estás escuchando El Paseo de la Fama con Alejandro Zúñiga. Diego Di Marco ha consolidado una carrera importante en México. Sin duda, sus consejos, a través de sus libros o las secciones que ha realizado o sus talleres, han trascendido a todo aquel que lo ha escuchado. Y nos vamos a un corte comercial y continuamos con más. Al regresar por el Paseo de la Fama... Ya viene toda la información de la numerología. ¿Quieres saber los detalles? Regresamos con esto.